Dios les bendiga, mis hermanos, cómo amanecieron este día, cómo lo empezaron. Deseo con todo mi corazón que excelentemente bien y sin importar las circunstancias, siempre no se nos olvide que tenemos que tener fe en nuestro Dios, fe en el que nos salvó y además lo que aprendimos en la lección pasada, añadir a la fe compromiso no con los hombres, sino con Dios. Y sabemos que muchas personas están pasando por circunstancias especiales como la enfermedad, la falta de salud, la falta de trabajo, la falta de dinero, pero no importa, tengamos fe en el Señor y claro, movámonos en esa fe, no nos sentemos a esperar que Dios nos mande del cielo todo, sino que nosotros movámonos con fe que lo vamos a lograr porque el Señor siempre cumple sus promesas y solamente nosotros debemos ser fieles a Él, vivir en obediencia a su palabra, porque si no vivimos en obediencia a su palabra, ¿con qué derecho vamos a doblar la rodilla y pedirle? Podemos pelarnos las rodillas y Él no nos va a escuchar si no estamos en comunión, y comunión significa eso, obediencia a su palabra. La lección pasada pues era eso, añadir a la fe compromiso, el compromiso de la obediencia, de la fidelidad, todas las virtudes de las que nos habla el apóstol Pedro, pero que también el apóstol Pablo en Gálatas nos habla de que viviendo esas virtudes es que se identifica el Hijo de Dios, porque ese es el fruto del Espíritu. Y ahora vamos a seguir aprendiendo de Daniel, porque la semana pasada vimos en el capítulo 1 de Daniel, ahora vamos a seguir aprendiendo de Daniel, pero vamos a ver que la lección de esta semana se llama obedecer a Dios antes que los hombres. Y el versículo clave no está en Daniel, sino está en una orden que Dios, en un consuelo que Dios les dio al pueblo de Israel, y está plasmado en el libro de Éxodo, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que, mi hermano, sin importar la situación que estemos viviendo este día o esta semana, tengamos esa fe firme de que Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos porque Él peleará por nosotros. Éxodo 14, versículo 14. Éxodo 14, 14. ¿Cuál es el propósito de estudiar esta lección sobre Daniel y sobre este pasaje de tener la fe firme de que Dios hará por nosotros? Pues el propósito es que comprendamos, pero que pongamos en práctica la persistencia en nuestra salvación. Si nosotros ya fuimos salvos como hijos de un Dios soberano y de poder, dice que debemos de, ante cualquier circunstancia que se nos presente, debemos de honrar a Dios en toda nuestra manera de ser, no importando lo que estemos pasando, enfermedad, necesidad, problemas, no importa. Y nos plantea el escritor un testimonio de un cristiano. Les voy a leer el testimonio. Dice: un hermano en Cristo que trabaja como contratista y director de las obras de construcción compartió el siguiente testimonio. En cierta ocasión dice que fue contratado por el ayuntamiento de su localidad para efectuar trabajos de pavimentación de calles en las cuales él estaría a cargo de supervisar dicha obra y también sería el responsable del control de los materiales que se utilizarían para la pavimentación. Al comenzar dichas obras y en una de las primeras ocasiones dice que recibió el material como cemento, arena, todo eso, notó que la cantidad recibida era menor que la que estaba anotada en la factura, en la entrega. Entonces preguntó por qué razón no coincidía la entrega de los materiales con lo que estaba en la nota que se estaba pagando. Al hacer esa pregunta se le informó que el resto de material que faltaba había sido entregado en la casa de un funcionario del ayuntamiento, y también se le dijo que como responsable de la obra
tenía que firmar para justificar ese gasto ante el gobierno. En el área laboral y por supuesto también en las áreas sociales, escolares, incluso de familiares o amigos, es probable que en determinadas ocasiones se nos presenten situaciones como las de este hombre que nos acaba de narrar el testimonio, en las cuales nos veamos en una oposición entre lo que nosotros creemos como hijos de Dios y lo que nos va a tocar vivir, o lo que se nos va a presentar quizá poniendo en juicio nuestra honorabilidad. Pero Dios estipula como norma de conducta para la vida de sus hijos e hijas hacer lo recto ante Él antes que obedecer a los hombres. Qué importante este testimonio, mis hermanos. Quizá alguno de nosotros en alguna ocasión se vea en esa situación, no necesariamente como este hombre en cuestiones de trabajo, sino en la escuela o en el compromiso de una amistad o de un familiar. ¿Cuántas veces quizá vamos a ver algo que no nos agrada que está viviendo algún amigo o algún familiar? ¿Cómo vamos a actuar? Eso es lo que vamos a aprender esta semana. Y continúo leyendo, les dice, por lo tanto, es nuestro deber estar atentos a todas aquellas situaciones o circunstancias que podrían provocarnos como creyentes en Cristo a que demos un mal testimonio de la gracia del Dios que nos salvó y que incluso nos apartemos de nuestra fe porque el Señor no nos escucha cuando no obedecemos su palabra. Bueno, mis hermanos, esta es la introducción que nos plantea un testimonio de una persona que se vio en una circunstancia donde tuvo que obedecer primero a Dios que a los hombres y renunciar quizá a ese trabajo, aunque aquí todavía no nos ha dicho el escritor qué sucedió, sino que se vio enfrentándose en una oposición entre lo que él creía y lo que le estaban exigiendo en su trabajo que hiciera. Es decir, había un robo, como dicen, eran unos ladrones de cuello blanco, ¿verdad? El material se estaba yendo a la casa de un funcionario público, pero se estaba pagando con dinero del gobierno y sabemos que el dinero del gobierno es dinero de todo el pueblo, de cualquier país, porque el dinero del gobierno no es de él, sino es un dinero que él administra, pero es la recaudación de todo un pueblo. Entonces los gobiernos solamente administran, no tienen por qué disponer para ellos de ese dinero, sino para su sueldo nada más. Y aquí el dinero que era para pavimentar se estaba empleando para comprar más material que el que se necesitaba, pero se estaba yendo ese excedente de material a la casa de un funcionario público. Y eso era corrupción, pero quien estaba haciéndose cargo de eso sin quererlo, sin desearlo, pues era este creyente, este hermano en Cristo. Y aunque aquí el libro no nos explica, en la lección al menos ahorita no nos explica, quizá más adelante, qué sucedió con él, podemos ver nosotros el ejemplo y podemos nosotros tomarlo para nuestra vida cotidiana, que en alguna ocasión nos enfrentemos a eso, nosotros obedecer primero a Dios antes que a los hombres, aunque sean nuestros jefes. Y vamos a ir al libro de Daniel y vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer solamente un versículo, el versículo 8, nada más, capítulo 1, vaya por su Biblia, porque en el capítulo 1, el versículo 8 es el corazón del libro de Daniel, porque es la decisión más importante que él tomó en su vida y a partir de ahí Dios obró en su vida. Tome en cuenta ese versículo, mi hermano, y tome usted también la decisión más importante de su vida y usted verá la mano de Dios obrando en ella. Y Daniel dijo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. La clave está en el primer renglón de este versículo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo quiero suponer que este hombre, cuyo testimonio se nos ha narrado en esta lección, propuso en su corazón también no corromperse. Y quizá renunció o puso las reglas de cómo él iba a trabajar en ese lugar. Pues esa es la invitación, mi hermano, con esta lección, a que usted hoy proponga en su corazón no contaminarse de lo que se está viviendo en el mundo, no contaminarse de lo que no agrada a Dios, sino obedecer a Dios antes que a los hombres, que es como se llama esta lección. Para ubicarnos en el contexto de la presente lección, recordemos que Daniel fue escogido junto con 3 compañeros suyos, Ananías, Misael y Azarías, para recibir en la corte de Nabucodonosor toda la enseñanza para poder servir en el reino, en donde halló favor de dicho personaje de forma similar como sucedió con José en Egipto. Les voy a recordar lo que significa el nombre de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. El nombre de sus amigos significa Ananías, el Señor ha tenido gracia. Misael, alguien que vino de Dios. Azarías, el Señor es mi ayudador. Entonces vemos que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Así es, mis hermanos, Dios es nuestro juez. Y todo lo que nosotros hagamos aquí está bajo su ojo. Así que antes de tomar cualquier decisión, consideremos si a Dios le agrada eso. Como integrantes de la corte del rey Nabucodonosor, Daniel y sus compañeros tenían el derecho para participar de la comida del rey, así como de exquisitas bebidas como los vinos más finos del reino y de todos los manjares del menú del rey. Analizando el privilegio antes mencionado, debemos confirmar que se trataba de una disposición real a manera de una verdadera orden emitida por el rey. Por lo tanto, esta situación trajo una auténtica disyuntiva para Daniel y sus compañeros, ya que se trataba de 4 jóvenes muy jovencitos israelitas que tenían convicciones muy fuertes y que habían dispuesto sus vidas para servir a Jehová. Sin embargo, ahora estaban en la disyuntiva entre servir a Dios o servir al rey. Dicha disyuntiva fue la siguiente: aceptar el privilegio de participar de toda la comida y las bebidas que se le servían al rey, así como de otros privilegios, o rechazar esos privilegios, oponiéndose a una disposición real para permanecer fieles a su Dios y Señor. ¿Por qué participar de la comida del rey significaba contaminarse? Debido a que las provisiones mencionadas a menudo eran ofrecidas como ofrenda a un dios o en un culto idólatra, a un dios ajeno, claro, ¿no? Es decir, que dichas comidas estaban en contacto con los ídolos. Por lo tanto, desde el punto de vista judío, eran ceremonialmente impuras y consumirlas representaba violar la ley de Dios que al respecto se les había dado en Éxodo 34:15. Y vamos a leer ahí. Dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Hay un texto en el Nuevo Testamento, al final de la clase quizás se los deje, porque ahora mismo no recuerdo la cita bíblica, pero hay un texto también, creo que es el del apóstol Pablo, donde dice: con los tales ni te juntes, que está hablando que si aún nuestros hermanos en Cristo están andando en desobediencia a Dios, dice que nosotros, dice, si ya les hemos hablado, lo primero que nos manda es hablarles y hacerles reconocer el error. Pero si ellos siguen en el error, fallando a Dios y estando aún en la iglesia, dice que ya con ellos ni nos juntemos.
con los tales ni te juntes. Creo que es el apóstol Pablo, pero no recuerdo la cita. Pero también en el Antiguo Testamento, en Éxodo, como pueden ver aquí, se les había dicho lo mismo, que no se juntasen, ni comieran, ni fueran partícipes de lo que hacían aquellas personas idólatras. Por eso es que Daniel propuso en su corazón obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque se tratase del rey. Se arriesgó, ¿verdad? Teniendo presente esta ley del Señor en su mente y en su corazón, Daniel demostró su convicción de fidelidad al único Dios verdadero antes que a los hombres, y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida y el vino del rey. Debemos resaltar aquí la determinación de Daniel para permanecer fiel a su fe, de tal manera que no tuvo duda en rechazar el privilegio que se le ofrecía ni en desobedecer una orden directa del rey Nabucodonosor. Además, hizo pública la decisión que había tomado, ya que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ante esta situación, Daniel y sus compañeros asumieron el compromiso de pasar por una prueba consistente de no contaminarse con la comida del rey, pudiendo elegir sus propios alimentos, en este caso que consistía en legumbres y agua. Después de 10 días de prueba, sus rostros o semblantes podrían compararse con los de los otros jóvenes que sí consumieron la comida del rey y las bebidas. Y si en dicha comparación hubiese una diferencia desfavorable, los siervos del rey podrían tomar la disposición que mejor les pareciera, quizá hasta cortarle la cabeza. Una actitud que debe ser manifiesta, pero todo hijo o hija de Dios, por todo hijo o hija de Dios, es la de permanecer firme en la fe y en la palabra de Dios y estar completamente determinado a no proceder en una situación de compromiso en la que se caiga en infidelidad con Dios y se dé un mal testimonio como cristiano. Esto nos dice también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:37 y vamos a leer ahí. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, 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 porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, que nuestra firmeza, que cuando nosotros vayamos a dar una respuesta sea un sí, y si la respuesta es no, sea un no, sin dudar, sin dudar. No malinterpretemos esta frase. Hay que darle la interpretación correcta que la Biblia le da. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que seamos firmes, que nuestro sí sea un sí verdadero, no un sí para quedar bien, sino un sí honrando a Dios. Y nuestro no, cuando, así como Daniel, que decidió no contaminarse, o este hombre que se le estaba pidiendo corromperse para favorecer a un funcionario público, quizá él decidió también así firmemente, no, porque yo sirvo a Dios antes que a los hombres. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo, que porque cuando nosotros dudamos o lo hacemos dudando, dice, entonces eso no procede de Dios, sino dice que de mal procede, porque lo que es más de esto, dice, cuando vas más de, bueno, pues, cuando tú no tienes la firmeza de decir, no, yo no puedo involucrarme en esa situación o en esa festividad, por ejemplo, como el Halloween, que tú digas, no, yo no me involucro en eso. Tu fe tiene que decirte, no, bueno, pero es con un buen fin, es darle dulces a los niños, no. Entonces aquí lo dice nuestro Señor Jesucristo, si tu firmeza no es bueno, sí lo voy a hacer porque estoy de acuerdo con el Halloween, o no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo. Es un ejemplo, o cualquier otra cosa como, bueno, pero es vamos a
vamos aquí a corromper la ley un poquito, pero es para ayudar a un hermano que está en una situación especial. No, mi hermano, no se corrompa, porque cuando usted no dice sí firme o no firme de acuerdo a la palabra de Dios, entonces dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:37, de mal procede, ya no viene de Dios, ya viene corrompido, contaminado. Por eso Daniel decidió no, y sus amigos con él. Así usted, mi hermano, esa es la invitación para este día, que sus respuestas sean un sí o un no de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. No, bueno, pero no creo que Dios se moleste. No. Si usted ya va a empezar con eso, bueno, pero quizá Dios tenga misericordia, Dios es amor, ya se corrompió. Y dice el Señor Jesucristo que ya después de eso, de mal procede. Y no queremos proceder mal, ¿verdad? Así que seamos firmes como Daniel en nuestra fe. Acuérdense que a la fe se le añaden virtudes. Vaya y lea en 2 de Pedro, capítulo 1, léalo, mi hermano, para que aprenda a mantenerse en la fe. Y ahí mismo en ese capítulo dice que cuando no hacemos eso, cuando a la fe no le añadimos eso, dice el apóstol Pedro, que entonces dice que somos ciegos, estamos caminando a ciegas, no estamos caminando en la luz que el Señor ya nos dio. Porque ¿qué dijo el rey David? Luz es a mis pies, lumbrera en mi camino. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Eso dijo el rey David. Que tenga un bendecido día y medite. Le ruego por Dios que lea primer capítulo de Daniel y primer capítulo de 2 de Pedro. Créame que le va a bendecir su vida, y además es en lo que está basada la lección de la semana pasada y esta de esta semana también.